Hola amigos, hoy con un nuevo video correspondiente a la materia de electroobtención del cobre. Y qué mejor que comenzar a realizar un ejercicio muy interesante que encontré por la red, que corresponde a una prestigiosa universidad acá en Chile. Y sin más rodeos, el ejercicio dice lo siguiente: según los siguientes parámetros de diseño, nos dicen 33 cátodos por celda, voltaje de celda igual a 2.3 volt, superficie del cátodo, bueno, eso se refiere al área de depositación, 1 metro cuadrado, la eficiencia de corriente es igual a 93%, la producción de cobre, nos piden, ¿cierto?, que tenemos que diseñar, ¿cierto?, este circuito de electroobtención para producir 50.000 toneladas por año de cobre, por supuesto, y nos dan la densidad de corriente de trabajo, que tiene que ser igual a 260 amperes por metro cuadrado. Inciso A, nos piden calcular el número de celdas, el voltaje y la intensidad de corriente del rectificador de una planta de electroobtención de cobre. En el inciso B, nos piden calcular el consumo de energía en kilowatt-hora por tonelada de cobre producido. Y el inciso C, calcular el tiempo de electrodepositación necesario para cosechar cátodos de cobre de 50 kilogramos cada uno. Bueno, antes de comenzar este ejercicio es necesario tener claro ciertos conceptos muy básicos. En primer lugar, hablemos un poco de la densidad de corriente. La densidad de corriente, ¿cierto?, es una fórmula en la cual consiste, ¿cierto?, a la intensidad dividido por el área de depositación. La intensidad, por supuesto, tiene que estar en amperes. Y el área generalmente se trabaja en metros cuadrados, pero eso va a depender, ¿cierto?, de las unidades de trabajo que nos estén pidiendo. Por ejemplo, en este ejercicio nos dicen que la densidad de corriente es igual a amperes partido por metro cuadrado. Entonces, por lo tanto, la unidad de longitud, ¿cierto?, tiene que ser todas con respecto al metro. Y por supuesto, hablando en área, tiene que ser metro cuadrado. Ahora, el área de depositación, siempre hay que considerar las dos caras del cátodo. ¿A qué me refiero con esto? Tienen que recordar que en un proceso de electroobtención, nuestro cobre que se encuentra en solución, ¿cierto?, en forma iónica, como cobre más 2, ese cobre va a viajar hacia el cátodo de acero. Y ese cátodo de acero tiene dos caras. Por lo tanto, el cobre se va a comenzar a depositar sobre la cara delantera, si se puede decir, y también por la cara trasera. Entonces, siempre en estos cálculos de área de depositación hay que considerar las dos caras del cátodo de acero. Ojo con eso para no cometer futuros errores. También hay que tener claro la ley de Faraday, y esto es una ley que nos va a perseguir demasiado en esta parte de electroobtención. La ley de Faraday se refiere a la masa teórica depositada, y eso es igual, ¿cierto?, a la intensidad de corriente, por supuesto, multiplicado por el tiempo y multiplicado por la masa molecular. Y todo eso dividido por el número de electrones y multiplicado por la constante de Faraday. Ya, acá hay que conversar un poco de esta poderosa relación. En la intensidad, ¿cierto?, obviamente tiene que ser en amperes. El tiempo tiene que ser en segundos. ¿Por qué tiene que ser en segundo? Porque cuando nosotros reemplacemos, ¿cierto?, cada unidad en esta fórmula, tiene que ser consistente con la respectiva constante que vamos a utilizar, la de Faraday, por supuesto. Entonces, intensidad, amper, tiempo tiene que estar en segundo. Entonces, amperaje por segundo, eso es igual a Coulomb. Y justamente la constante de Faraday tiene esa unidad, Coulomb, ¿cierto?, partido por moles de electrones. La masa molecular, por supuesto, en gramo partido por mol. Y el número de electrones, o moles de electrones que también uno se puede referir, hace referencia a la cantidad de electrones que están en juego en el proceso de depositación. En el caso del cobre, como estamos hablando de un cobre iónico, ¿cierto?, que está en solución, ese cobre está como cobre más 2. Y para provocar, ¿cierto?, ese proceso de reducción, es decir, de cobre más 2 pase a cobre 0, ahí hay en juego 2 electrones. Por lo tanto, en esta fórmula de Faraday, ¿cierto?, sería el número 2. Y ahora, con respecto a la constante de Faraday,
La constante de Faraday, en todos los libros, el valor es 96.485 puntos y otros números. En esos mismos libros se acepta, ¿cierto?, que para efectos de cálculo uno puede redondear ese valor. Y usualmente el valor a redondear se traduce en 96.500. Entonces, con ese valor vamos a trabajar este ejercicio. Repito, este es un valor aproximado que es aceptado en todos los libros de química y en todos los libros de metalurgia, pero si ahora una persona quiere realizarlo con el valor exacto, no hay problema. Pero como efecto de ejercicio, ¿cierto?, vamos a utilizar ese valor como constante. ¿Qué más? ¿Por qué hablamos de una masa teórica depositada? Y esto es muy importante de entender. Resulta que cuando el señor Faraday, por el año 1831, si no me equivoco, cuando realizó este postulado, él logró establecer esta relación, en la cual relacionaba la cantidad depositada, ¿cierto?, de una especie en solución, con lo cual era proporcional, ¿cierto?, al flujo de corriente que hacía pasar. Y eso es verdad. Pero, hay un pero, ¿cierto? En el proceso real de electroobtención del cobre, además de cobre más 2, tenemos otros iones en solución. Está el ion férrico, ¿cierto? Está el ion ferroso, está el ion cloruro. Entonces, lamentablemente, no toda la corriente es aprovechada exclusivamente para provocar la reducción de cobre más 2 a cobre 0. Entonces, como no ocurre eso en la realidad, por eso es que uno habla de una masa teórica depositada. ¿Por qué? Porque en la fórmula de Faraday, él asume que toda la corriente que pasa, ¿cierto?, en este circuito de electroobtención es exclusivamente ocupada, ¿cierto?, para llevar a cabo la reducción de cobre más 2 a cobre 0. Eso es lo que él vio. Pero lamentablemente en la realidad, ¿cierto?, nosotros no tenemos solo ion cúprico, sino que tenemos ion férrico, ion ferroso, ion cloruro, ion manganeso, etc. Entonces esa es la razón de por qué se habla de una masa teórica depositada. Ojo con eso. Y a raíz de eso nace el concepto de eficiencia de corriente, que justamente me indica una relación entre la cantidad real depositada, ¿cierto?, la masa real depositada, dividido, ¿cierto?, por la masa teórica depositada, o la que se debió haber depositada siempre y cuando todo el flujo de corriente lo hubiésemos ocupado exclusivamente en la reducción del ion cúprico. Pero como sabemos que eso no ocurre, entonces nace este concepto de eficiencia de corriente, una relación, ¿cierto?, que nos dice que la masa real depositada dividido por la masa teórica depositada, y todo eso multiplicado por 100, por supuesto. Entonces eso hay que tenerlo muy claro para este tipo de ejercicio. Sin más preámbulos, ahora comencemos de lleno a calcular. Por lo tanto, según lo que hemos conversado, ¿cierto?, en este tipo de ejercicios siempre conviene hacer los cálculos con respecto a una celda. Entonces lo vamos a realizar, ¿cierto?, para una celda. Y en este caso en particular conviene realizarlo porque además que no sabemos cuántas celdas vamos a diseñar este circuito. Pero sí tenemos información suficiente de lo que está ocurriendo en una celda. Porque nos dicen que nos exigen, ¿cierto?, en este problema que en nuestra futura celda tienen que existir 33 cátodos. Perfecto. Entonces nos acordamos en la fórmula de densidad de corriente. Ya dijimos que era igual a la intensidad dividido por el área de depositación. Por lo tanto, ¿cierto?, si yo reordeno esto, puedo establecer, ¿cierto?, que la intensidad va a ser igual a la densidad de corriente multiplicado por el área de depositación. Perfecto. La densidad de corriente me la dieron en el problema. Me dicen que hay que trabajar con 260 amperes por metro cuadrado. Y el área de depositación, eso es lo que hay que calcular previamente, ¿cierto? Por lo tanto, si yo reemplazo, la intensidad va a ser igual a la densidad de corriente, 260 amperes partido por metro cuadrado. Y hay que ahora multiplicar por el área de depositación. Y ahí en el problema, ¿cierto?, en el enunciado me están diciendo que la superficie catódica es de 1 metro cuadrado. Pero eso hace relación a una sola cara. Y ya habíamos conversado que en el proceso de electroobtención, en los cátodos de acero, el cobre se deposita por ambas caras. Entonces eso hay que considerarlo. Por lo tanto, el área a depositar sería 1 metro cuadrado, pero eso considera una sola cara. Y al multiplicar por 2, ahí estamos considerando las dos caras de un cátodo de acero. Perfecto.
Y luego hay que multiplicar por el total de cátodos, porque en una celda dice que tenemos 33 cátodos. Por lo tanto, por 33 cátodos, y ese sería el resultado, ¿cierto?, que nos va a llevar a obtener el valor exacto, ¿cierto?, de la intensidad. Por lo tanto, ¿cierto?, al simplificar los metros cuadrados se van, ¿cierto?, y mi resultado ya sé que me va a dar en amperes. Por lo tanto, la intensidad sería 260 multiplicado por 1, por 2 y por 33. Y la calculadora nos da un valor de 17.160 amperes. Por lo tanto, esa es la intensidad de corriente que va a entrar a una celda de electroobtención. Perfecto, hemos encontrado la intensidad con la que hay que trabajar en una celda. Pero ahora nos acordamos de un concepto de electricidad básica, ¿cierto? Recuerden que en un circuito de electroobtención todas las celdas se conectan en serie. Y según las leyes de la electricidad, cuando un circuito está en serie, ¿cierto?, la intensidad total va a ser igual a la intensidad parcial. Es decir, si tenemos 3 celdas, ¿cierto?, la intensidad total tiene que ser la misma que la intensidad de la celda 1, tiene que ser igual a la intensidad 2 y tiene que ser igual a la intensidad 3. Entonces, eso hay que tenerlo presente para el diseño. Entonces, si la intensidad de una celda es igual a la intensidad total del circuito, entonces, por lo tanto, podemos concluir que la intensidad del rectificador tiene que ser igual a la misma intensidad que está circulando por una celda, es decir, los 17.160 amperes. Y con eso ya hemos logrado el primer valor que nos están pidiendo. Era la intensidad de corriente del rectificador, ¿cierto? Perfecto. Ahora que hemos encontrado la intensidad, tanto del rectificador como la intensidad que pasa por una celda, ya podemos comenzar a utilizar la ley de Faraday. Habíamos dicho que Faraday, ¿cierto?, nos entrega una masa teórica. Por lo tanto, podemos calcular lo que nos entregaría Faraday, ¿cierto?, en una celda y durante el ciclo de un año. Por lo tanto, masa teórica depositada sería igual a la intensidad, ¿cierto?, eso ya lo conversamos, multiplicado por el tiempo, que tiene que estar en segundos, por la masa molecular, gramo partido por mol, el número de electrones, que en este caso es 2, y multiplicado por la constante de Faraday, que ya dijimos que vamos a trabajar con un valor redondeado de 96.500. Por lo tanto, si reemplazamos masa teórica depositada, sería igual a la intensidad que recién la acabamos de calcular, los 17.160 amperes, multiplicado por el tiempo. Y como lo vamos a trabajar, ¿cierto?, queremos saber la cantidad teórica durante un año, entonces establecemos un año. Pero, como dijimos, la ley de Faraday nos exige trabajar en segundos, por lo tanto ese año tenemos que transformarlo a segundos. Entonces un año sabemos que es igual a 365 días. Simplificamos los años y ahí tendríamos días. Y un día es igual a 24 horas. Simplificamos los días. Y ahí tendríamos el tiempo expresado en horas. Y finalmente, una hora es igual a 3600 segundos. Simplificamos las horas y ahí tendríamos nuestro tiempo en segundos. Ojo, recordemos que estamos calculando lo que va a producir teóricamente una celda durante un año. Por eso que tuvimos que hacer la conversión de un año a segundos. Perfecto, entonces ahí ya tendríamos listo el tema del tiempo. La masa molecular, ¿cierto?, se refiere a la especie a reducirse, que en este caso sería el ion cúprico, es decir, la masa molecular, ¿cierto?, del cobre más 2, que sería igual a 63.546 gramos mol, ¿cierto? Eso aparece en cualquier tabla periódica, ¿cierto?, el peso atómico del cobre. Perfecto, todo eso dividido en el número de electrones, recuerden, son el número de electrones que están en juego, ¿cierto?, para llevar a cabo este proceso de reducción, que es igual a 2. Y finalmente la constante de Faraday, que sería igual a 96.500. Perfecto. Si yo hago todo este cálculo, la masa teórica depositada me va a dar en gramos. Pero como gramos es un número muy, muy gigante, lo vamos a llevar a toneladas. Por lo tanto, nos acordamos, ¿cierto?, que hay una relación que dice que una tonelada es igual a 1 por 10 elevado a 6 gramos. Y con eso tendríamos nuestro resultado en gramos. Por lo tanto, al llevarlo a la calculadora todos estos datos, ¿cierto?, en forma ordenada, nos daría un valor de
un valor de igual a 178.178 toneladas. Ese es el valor de la masa teórica depositada. Entonces recuerden, esa masa teórica depositada se va a obtener siempre y cuando nosotros ocupásemos todo el flujo de corriente, pero nosotros sabemos que eso nunca ocurre en un proceso real. Pero nos acordamos, ¿cierto?, de la fórmula de eficiencia de corriente, y con eso podemos despejar, ¿cierto? Podemos despejar. Acá está la fórmula de eficiencia de corriente que la había mostrado en un principio. Entonces, como tengo la eficiencia de corriente y recién acabamos de calcular la masa teórica depositada, puedo calcular la masa real depositada. Basta con hacer un simple despeje, ¿cierto? Eso ya lo sabemos ya. Por lo tanto, si reordenamos, la masa real depositada, masa real, va a ser igual a la eficiencia de corriente multiplicado por la masa teórica depositada, y todo eso dividido en 100. ¿Cierto? Eso más que nada es un simple despeje muy básico. Reemplazando, masa real depositada va a ser igual a la eficiencia de corriente, que es un dato que lo entregaron de partida, ¿cierto?, para nuestro diseño, igual a 93, multiplicado por la masa teórica depositada, recién lo acabamos de calcular, los 178.178 toneladas, y todo eso dividido en 100. Y por lo tanto, eso al llevarlo a la calculadora, nos da un valor de 165.706 toneladas. Entonces, esa es la masa real que me estaría entregando una celda durante un año. Perfecto, con eso ya hemos dado un gran avance. Entonces, ya con este valor, ¿cierto?, podemos estar en condiciones de calcular el número total de celdas. ¿Por qué? Porque recuerden que una celda, que es lo que recién acabamos de calcular, en un año me va a producir 165.706 toneladas. Ese es el valor real que me va a producir una celda. Por lo tanto, ¿cuántas celdas necesitaré para producir? Y acá me lo están exigiendo, ¿cierto? No es problema. Me exigen que yo durante un año tengo que producir 50.000 toneladas de cobre. Entonces acá ya queda evidente cómo se resuelve, ¿cierto? Sería un problema de regla de 3 simple, ¿cierto? Proporcionalidad directa, por supuesto. Bueno, ahora quedaría resolver el sistema de regla de 3 simple, ¿cierto? Eso es muy sencillo. Por lo tanto, estaremos en condiciones de calcular el número total de celdas, ¿cierto?, de nuestro circuito. Eso sería igual a 50.000 multiplicado por 1, y todo eso dividido en 165.706. Y esos valores, al ingresarlo a la calculadora, nos da un valor de 301.739 celdas. Ese sería el valor. Pero tenemos que considerar lo siguiente: nosotros no podríamos construir 301.739 celdas. Es como que si nosotros dijéramos, bueno, construyamos 10.75 casas. No tiene sentido. Entonces, cuando ocurre estos valores, ¿cierto?, con decimales, lo correspondiente sería hacer un redondeo. Y obviamente siempre apuntar hacia el número siguiente. Por lo tanto, el número de celdas sería igual a 302. Y ese es el valor final, ¿cierto?, para nuestro diseño, ¿cierto?, de nuestro circuito de electroobtención. Muy bien. Entonces acá nuevamente hay que recordar las leyes básicas de la electricidad. Según estas leyes dicen que cuando todo circuito se conecta en serie, ¿cierto?, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, punto suspensivo. Y en los circuitos de electroobtención, justamente las celdas se conectan en serie. Por lo tanto, el voltaje total sería igual a la suma de todos los voltajes de cada celda. Y ese es un valor que también lo entregaron. El voltaje de celda es igual, ¿cierto?, a 2.3 volts. Es decir, el voltaje del rectificador, que es lo mismo que el voltaje total, sería igual a 2.3 volts
multiplicado por el número de celdas. Y ese valor lo acabamos de encontrar, que es igual a 302. Y ese valor, ¿cierto? Esos valores, introducirlo a la calculadora, nos da un valor de 694.6 volt. Y ese sería el voltaje, ¿cierto?, de nuestro rectificador a utilizar para este circuito de electroobtención que estamos diseñando. Muy bien, hemos resuelto el inciso A, calculamos el número de celdas, el voltaje y la intensidad de corriente del rectificador de nuestra planta de electroobtención. Por lo tanto, estamos en condiciones de pasar al inciso B. Nos piden calcular el consumo de energía expresado en kWh dividido en toneladas de cobre producido. Entonces, antes de hacer este cálculo, hay que recordar la fórmula de consumo de energía. Y el consumo de energía es igual al voltaje de la celda multiplicado por la intensidad de la celda multiplicado por el tiempo, que en este caso nos están pidiendo que sea hora, y todo eso dividido por la masa real depositada, que por supuesto no exigen que esté en toneladas. El voltaje de la celda lo dieron en el ejercicio, la intensidad de la celda lo calculamos, ¿cierto?, en el inciso A, el tiempo tiene que ser 1 hora y la masa real depositada, eso tenemos que calcular. ¿Cómo sale eso? Entonces eso sale, ¿cierto?, a partir de los datos, ¿cierto?, y las relaciones que acabamos de revisar. Por lo tanto, vamos a calcular la masa real depositada en una celda durante 1 hora. Por lo tanto, la masa real depositada sería igual a la eficiencia de corriente multiplicado por la masa teórica depositada, y todo eso dividido en 100. Esta relación sale de la fórmula de eficiencia de corriente. Acá está ya despejada. Entonces, masa real depositada, repito, es igual a la eficiencia de corriente multiplicada por la masa teórica depositada, y todo eso dividido en 100. La eficiencia de corriente ya la tengo, entonces bastaría con calcular la masa teórica depositada, pero en 1 hora. Por lo tanto, masa teórica depositada sería igual, según la ley de Faraday, a la intensidad, que es igual a 17.160 amperes, por el tiempo, en este caso tiene que ser por 1 hora, ¿cierto? Acá no nos lo piden, que el tiempo esté en hora. Pero Faraday no exige que el tiempo tiene que estar en segundos, por lo tanto esa hora tenemos que transformarla a segundos. Ahí está, 1 hora es igual a 3.600 segundos. Simplificamos las horas y ya sabemos que nuestro tiempo está expresado en segundos. Multiplicado por la masa molecular, los 63.546 gramos mol que corresponden al cobre. Y todo eso dividido en el número de electrones, ¿cierto?, en juego, que es igual a 2. Y multiplicado por la constante de Faraday, que ya hemos conversado que vamos a trabajar con un valor redondeado de 96.500. Ahora, ojo, si yo resuelvo esto, esto me va a dar en gramos, me va a dar un número horrible. Entonces mejor llevémoslo a toneladas de inmediato. Entonces nos acordamos de la conversión, ¿cierto?, que de que una tonelada es igual a 1 por 10 elevado a 6 gramos, o 1.000.000 de gramos, que es lo mismo. Simplificamos los gramos y ya sabemos que nuestro resultado nos tiene que dar en toneladas. Por lo tanto, la masa teórica depositada va a ser igual a 0.020 toneladas. Y esa es la masa teórica depositada en el lapso de 1 hora. Perfecto. Entonces, como hemos calculado la masa teórica depositada en 1 hora, entonces estaríamos en condiciones de calcular la masa real depositada en 1 hora, ¿cierto? Ocupando esta relación eficiencia de corriente por la masa teórica depositada, y todo eso dividido en 100. Entonces, masa real depositada sería igual a la eficiencia de corriente, que es igual a 93, multiplicado por la masa teórica depositada, que recién lo calculamos, 0.020 toneladas, y todo eso dividido en 100. Muy fácil esto, la calculadora lo hace todo, el resto, ¿cierto? Eso es igual a 0.019 toneladas. Esa sería la masa real depositada en 1 hora.
Y ya teniendo la masa real depositada, estaríamos en condiciones, ¿cierto?, de reemplazar la fórmula de consumo de energía, porque tengo ya el voltaje de celda, tengo la intensidad de la celda, tengo el tiempo, que tiene que ser 1 hora, y tengo al fin la masa real depositada, que recién lo calculamos. Por lo tanto, ¿cierto?, reemplazando en la fórmula de consumo de energía, acá lo estoy escribiendo de nuevo, reemplazando sería igual, consumo de energía, voltaje de celda, 2.3 volts, por la intensidad de la celda, 17.160 amperes, multiplicado por el tiempo, lo piden en hora, por lo tanto 1 hora, y la masa real depositada, por supuesto, tiene que ser en 1 hora, recién lo calculamos, 0.019 toneladas. Así como está el ejercicio, voltaje por amper nos daría en watt. Y observen que el ejercicio nos pide que sea en kilowatt. Entonces, ocupamos la relación de que 1 kilowatt es igual a 1000 watts. Y con eso estaría nuestro ejercicio en kilowatt hora partido por tonelada de cobre producido. Eso, al llevarlo a la calculadora, nos da un valor de 2077.263 kilowatt hora partido por tonelada de cobre producido. Y con eso hemos resuelto, ¿cierto?, el inciso B. Muy fácil y muy sencillo. Bueno, finalmente toca resolver el inciso C. Nos piden ahora calcular el tiempo de electrodepositación necesario para cosechar cátodos de cobre de 50 kilogramos, ¿cierto?, cada uno. Bien, entonces acá, como siempre, conviene trabajarlo para una celda, porque como todas las celdas son iguales, ¿cierto?, entonces el tiempo obviamente debería ser el mismo para cada celda, así que vamos a trabajar los cálculos en base a una celda. Vamos a comenzar calculando la masa real depositada en una celda. Observen, la masa real depositada en una celda, ¿cierto?, nos dicen que tenemos que cosechar cátodos de cobre. Y cada cátodo de cobre tiene que tener una masa de 50 kilogramos. Por lo tanto, ahí están los 50 kilogramos, ¿cierto? Pero eso solamente corresponde a un cátodo de cobre. Y recuerden que un cátodo de acero nos entrega 2 cátodos de cobre, ¿cierto? Porque hay que considerar las dos caras. Habíamos dicho que un cátodo de acero tiene la cara delantera, la cara trasera. Y en ambas caras, ¿cierto?, ocurre el depósito. Entonces por eso hay que considerar esas dos caras. Por lo tanto, sería por 2. Ahí estamos considerando las dos caras del cátodo de acero. Y finalmente, como estamos trabajando para una celda, hay que considerar todos los cátodos que están en una celda. Y ese dato también lo tenemos porque es parte del diseño que nos exigen. Perfecto. Entonces, hasta ahí, ¿cierto?, tendríamos en kilogramos, lo vamos a pasar ahora a toneladas. Entonces, nos acordamos de la relación, ¿cierto?, que una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Simplificamos los kilogramos y por ende nuestro resultado nos va a dar en toneladas. Por lo tanto, la masa real depositada en una celda sería igual a 3.3 toneladas. Muy bien. Recuerden que la eficiencia de corriente, ya hemos conversado, ¿cierto?, que es igual a la masa real depositada dividido por la masa teórica depositada y todo eso multiplicado por 100. Por lo tanto, yo puedo reordenar esta relación y puedo despejar. Es decir, la masa teórica depositada va a ser igual a la masa real depositada dividido por la eficiencia de corriente y multiplicado por 100. Quizá alguno se está preguntando, bueno, ¿por qué estamos calculando la masa teórica depositada? La estamos calculando porque es la única forma de calcular el tiempo. Recuerden que la fórmula de Faraday relaciona masa teórica depositada con la intensidad de corriente y con el tiempo. Y justamente es lo que me están preguntando. Me están preguntando calcular el tiempo. Por eso que vamos a calcular la masa teórica depositada. Por ende, reemplazando, masa teórica depositada es igual a la masa real, que la acabamos de calcular, los 3.3 toneladas, dividido, ¿cierto?, por la eficiencia de corriente, que eso lo checaron en el problema, 93, y todo eso multiplicado por 100.
Y esos valores, al llevarlo a la calculadora, nos da un valor de 3.548 toneladas. Por lo tanto, esa es la masa teórica depositada. Excelente. Ahora entramos con ley de Faraday. Recuerden lo que dice Faraday, ¿cierto? Faraday dice intensidad multiplicado por el tiempo, multiplicado por la masa molecular, dividido, ¿cierto?, por el número de electrones y multiplicado, ¿cierto?, por la constante de Faraday. Perfecto. Tengo la masa teórica depositada, ¿cierto? La acabamos de calcular. Tengo la intensidad. Eso ya lo sacamos, ¿cierto?, desde el inciso A. El tiempo es lo que queremos calcular. La masa molecular la conocemos, el número de electrones en juego también y la constante de Faraday. Por lo tanto, yo despejando el tiempo, puedo saber exactamente la respuesta para resolver el inciso C. Muy bien. Entonces, calculemos, ¿cierto?, el tiempo. Acá lo voy a volver a anotar la fórmula de Faraday. Ahí está. Por ende, ¿cierto?, si yo despejo el tiempo, va a ser igual a masa teórica y el número de electrones, ¿cierto?, por la constante de Faraday. Como están dividiendo, pasan al otro lado multiplicando. Bueno, eso ya lo sabemos porque es un despeje muy básico esto. Por lo tanto, el tiempo sería igual a la masa teórica depositada multiplicado por el número de electrones y multiplicado por la constante de Faraday. Y todo eso dividido por la intensidad de corriente, ¿cierto?, y por la masa molecular. Y tenemos todos los datos. Solo basta ingresar, ¿cierto? Por lo tanto, masa teórica depositada, eso fue lo que nos dio recién, 3.548 toneladas. Esa es la masa teórica. Por el número de electrones, como siempre, es 2. Pero antes, ¿cierto? Recuerden que la ley de Faraday me exige que esté en gramos, ¿cierto? Por eso que aparece, ¿cierto?, este factor de conversión. Casi se me olvida. Entonces, toneladas, ¿cierto?, tenemos que llevarlo a gramos. Recuerden, Faraday, lo que cuando uno calcula la masa a través de la ley de Faraday, eso siempre da en gramos. Por eso que tiene que estar en gramos para que todo sea consistente. Entonces simplificamos las toneladas y ahí estaría en gramos. Ahí estamos cumpliendo con lo que nos pide Faraday. Por el número de electrones, ¿cierto?, ese es 2. Por la constante, que siempre estamos trabajando con el número redondeado de 96.500. Dividido, ¿cierto?, por la intensidad, que eso ya lo calculamos, ¿cierto?, los 17.160 amperes. Y por la masa molecular, ¿cierto?, los 63.546 gramos mol. Perfecto. Entonces ahí estaría todo consistente, ¿cierto? La masa teórica en gramos, el amperaje, la intensidad en amperes, ¿cierto? Y eso nos tiene que dar en segundos. Por lo tanto, el tiempo sería igual a un número bien... No, un poco gigante, no es tan grande. Sería 627.964.970 segundos. Ese sería el tiempo, ¿cierto?, que se tardaría en cosechar, ¿cierto?, estos cátodos de 50 kilogramos cada uno. Pero generalmente en planta no se habla en segundos, se habla en días. Entonces, si el tiempo ahora lo queremos expresar en días, ¿cierto?, esos segundos que nos dio por el factor de conversión, nos acordamos que una hora es igual a 3.600 segundos. Simplificamos los segundos y ahí nuestro resultado nos daría en horas. Y nos acordamos que un día tiene 24 horas, por supuesto. Simplificamos las horas y ahí nuestro resultado nos va a dar en días. Por lo tanto, este número, al llevarlo a la calculadora, nos da un valor de 7.2 aprox días. Ese sería, ¿cierto?, el tiempo necesario, ¿cierto?, para cosechar nuestros cátodos de cobre con un peso de 50 kilogramos. Y con eso hemos finalizado el ejercicio. Muy interesante y muy completo a la vez, ¿cierto?, porque aborda muchos temas. Así que eso sería todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!